Ya, a ver, hoy vamos a hacer la clase de artritis infecciosa. Bueno, vamos a hacer una introducción presentando los síndromes articulares y luego ya vamos a tratar las principales causas de infecciosas de afectación articular. Muy bien, entonces para recordar, la, dentro de los síndromes articulares nosotros tenemos las monoartritis, las poliartritis, que pueden ser divididas en agudas y crónicas. Entonces, en los casos de monoartritis aguda, ahí tienen las causas que pueden provocar inflamación aguda de una articulación, que por lo general es una articulación grande, que puede ser rodilla o cadera. Entonces, la primera posibilidad diagnóstica o la que tenemos que tener presente es la de origen infecciosa. Y eso tiene que ver con el potencial daño que puede originar en una articulación la infección bacteriana. Otra causa común de monoartritis aguda son las artritis por cristales, la crisis de gota, y otras formas ya son menos frecuentes. A veces puede haber presentaciones agudas de la artritis reactiva, las artritis psoriásicas eh, y otro tipo de patologías inflamatorias. Pero recordar siempre que la monoartritis aguda es una de las principales causas de monoartritis aguda es la infección bacteriana. Y en el caso de monoartritis crónica, también hay que tener en cuenta que la principal causa puede ser de origen infeccioso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una monoartritis crónica, lo primero que debo sospechar es que eso sea una tuberculosis articular. Otros gérmenes que pueden provocar cuadros de monoartritis crónica pueden ser hongos, bacterias. También puede haber casos de artritis por cristales, artritis reactivas. Pero lo primero que yo debo recordar es que una monoartritis crónica debo descartar tuberculosis. En el caso de las poliartritis, entonces ahí ya cuando tenemos cuadros de poliartritis aguda, también podemos sospechar de cuadros infecciosos, como por ejemplo artritis secundarias e infecciones virales, la artritis, algunas formas de artritis gonocócicas, artritis relacionadas a HIV. Las etiologías inflamatorias inmunológicas no suelen ser de presentación aguda, pero puede encontrarse, por ejemplo, debut de artritis reumatoide, lupus también, por ejemplo. Cuando son artritis de grandes articulaciones, podemos encontrar, por ejemplo, más que poliartritis, oligoartritis, en la artritis reactiva o la artritis psoriásica. Pues. Y en las formas crónicas de poliartritis crónica, ahí sí vamos a pensar sobre todo en origen inmunológico. Pero no hay que descartar que puede haber un cuadro infeccioso, como por ejemplo la poliartritis asociadas a HIV. También algunas formas gonocócicas pueden ser crónicas, artritis asociadas a infecciones por hepatitis B, hepatitis C, y también puede haber otros gérmenes virales que ya son menos frecuentes. Esto es más o menos lo que hemos conversado. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en la artritis séptica, que sí representa una urgencia. Mm, Porque cualquier cuadro infeccioso puede ser una urgencia, puede aumentar la morbilidad de una persona, pero en las articulaciones es especialmente importante porque rápidamente puede generar daño del cartílago y también pérdida de la capacidad funcional de esa articulación. Entonces, por eso es que nosotros siempre que tenemos un cuadro de monoartritis aguda, lo primero que debemos descartar es que no haya un cuadro infeccioso. Estas son las vías por las que puede entrar un germen a la articulación. La primera y la más común es la vía hematógena, generalmente secundaria a un foco infeccioso de otro lado, por ejemplo, puede ser un foco urinario, eh, y se hace diseminación hematógena y va hacia la articulación. La articulación en estos casos ha perdido su aislamiento, eh, generalmente hay factores que van a predisponer que haya esa diseminación hematógena y puede entrar a la articulación. Y las otras formas ya son con una entrada más directa. Por ejemplo, puede ser por diseminación de un foco de osteomielitis contigua a la articulación, puede ser por una infección de partes blandas contigua a la articulación, puede ser también por una infección producida luego de un traumatismo, por ejemplo, que lesiona
la piel, los tejidos circundantes a la articulación, de que cuesta un poco el tejido articular y entonces eso también puede facilitar que entren por ahí los gérmenes. Y la otra vía es la iatrogénica. Pacientes que han sido, que son sometidos a artrocentesis o infiltraciones, no hay a veces una buena técnica séptica y ahí puede entrenarse que se ingrese el germen a la articulación. Esas son las 5 vías por las que pueden ingresar los gérmenes a la articulación. Muy bien, entonces, ¿qué sucede en los pacientes con artritis séptica? La principal causa de artritis séptica es el estafilococo aureus, es el más frecuente. Entonces, por eso vamos a ver cómo es la patogénesis o el daño que va a producir el estafilococo aureus en una articulación, ¿no? Es un germen que produce una artritis muy destructiva, ¿no? Nos va a servir para conocer cómo es que se da el daño en la articulación y esto se debe a dos factores. Uno, los factores de virulencia propios del estafilococo aureus y también la respuesta inmunológica descontrolada que sucede dentro de la articulación. Aquí para que ustedes tengan los principales organismos que causan artritis y osteomielitis, el estafilococo a la cabeza, y otras formas de estreptococo como el Teógenes, el neumonía, también son gérmenes comunes. Los bacilos gram negativos son menos frecuentes y generalmente están asociados a infecciones del tracto gastrointestinal o urogenital, y de ahí pueden tener diseminación hematógena hacia la articulación. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Como les dije, hay factores de virulencia propia del estafilococo aureus, pero muchas veces el daño se da por toda la respuesta inmunológica que origina la presencia del estafilococo en la articulación. Va a provocar esto lesiones en el cartílago y en el hueso adyacente al cartílago, y eso se da generalmente por la destrucción de la matriz extracelular. Las principales células inmunológicas que van a llevar a cabo esta reacción son los polimorfonucleares, y todas estas reacciones están mediadas por citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, que van a finalmente activar los osteoclastos, que son los que producen el daño en el hueso subcondral. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los dos factores que les digo. Uno, propios de la bacteria. El estafilococo aureus tiene la capacidad de secretar adhesinas en la superficie de su membrana, y esas adhesinas se unen con mucha afinidad a los tejidos cartilaginosos. Entonces, forman, forman biofilms también que se agregan a esa zona del cartílago, y eso hace más difícil, por ejemplo, la función inmunológica, incluso más difícil también el tratamiento antibiótico, por lo que tienen que tener varias semanas de tratamiento antibiótico. Y aparte, el mismo estafilococo aureus tiene una serie de toxinas hemolicinas que van a producir daño directo en la matriz extracelular del cartílago y una respuesta inmunológica descontrolada. Esta respuesta inmunológica está mediada principalmente por situaciones proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta. Se activan los macrófagos, que producto de toda esta interacción con citocinas van a producir múltiples metaloproteinasas, que son las que van a destruir la matriz extracelular de eh, los cartílagos, van a activar osteoclastos, y estos van a destruir el hueso subcondral, y también hay una importante activación del complemento, lo cual incrementa la reacción inflamatoria a ese nivel. Entonces, va a haber un daño directo del estafilococo aureus, pero también la respuesta inmunológica desencadenada va a generar daño en el hueso contrario. Entonces, aquí es para que ustedes conozcan con más detalle cuáles son los factores que están influyendo en toda esta reacción y en todo este daño articular. Entonces, hay algunos factores propios también de la articulación que van a favorecer que se produzca el daño en la artritis infecciosa. Y es que la sinovia es un tejido bastante vascularizado. A diferencia del cartílago, que no tiene irrigación sanguínea, la nutrición del cartílago se hace a través del líquido sinovial, la membrana sinovial sí está bastante vascularizada.
y eso va a favorecer que haya diseminación hematógena también. Entonces, como la nutrición del cartílago se da a través del líquido sinovial, el líquido sinovial es un líquido con muchos nutrientes eh, y es, digamos, un medio ideal para el crecimiento de los gérmenes, para que los gérmenes se reproduzcan en este líquido sinovial como un caldo de cultivo, y eso favorece la proliferación de las bacterias y por lo tanto la infección a este nivel. Muy bien, entonces, aparte del daño inmunológico, aparte del daño producto de la misma acción del estafilococo, también vamos a tener que al aumentar, digamos, la respuesta inmunológica, hay una mayor efusión articular, hay mayor producción de líquido, el líquido no se logra drenar de la misma manera, no se metaboliza de la misma manera, por lo tanto ese líquido también tiende a ocupar espacio y esto produce un daño mecánico del cartílago. Aumenta la presión en esos tejidos, lo cual produce isquemia de algunos tejidos, zonas de mayor daño del cartílago. Entonces, no hay una buena irrigación, no hay buena nutrición, entonces también esos tejidos se van, digamos, van produciendo muerte celular en el cartílago y también en la zona adyacente de la sinovial. Ahora, para ver esta extensión del daño articular, cómo se van formando y destruyendo tanto el cartílago como el hueso, vamos a ver unas imágenes. Estas son fotografías electrónicas de una articulación de un ratón al que se le ha inyectado eh, estafilococo aureus. Esto es 24 horas luego de la inyección de los estafilococos. Eh, Pueden ver ahí en la superficie del cartílago hacia la parte superior la membrana sinovial, que es la que está marcada con una V, es una vénula, pero todo ese tejido es la membrana sinovial. Aquí vamos a ver 48 horas después de la infección, marcada con una S, cómo va proliferando toda la membrana sinovial. Hay un aumento, ¿por qué? Porque la sinovia es la que lleva todo el tejido, toda la vascularización y todas las células inmunológicas entran hacia el espacio articular a través de la sinovia. Entonces hay una proliferación, hay una sinovitis a ese nivel. Y aquí vemos ya esto es a los 8 días de haber inyectado el estafilococo, cómo esa sinovia, toda esa reacción inflamatoria ha ido ya destruyendo el cartílago y está provocando una erosión en el hueso. La flecha que señalaba con las letras B y X corresponde a una erosión ósea, como la sinovia va destruyendo el cartílago y va penetrando hacia el hueso subcondral, entonces ya va provocando daño del hueso. Así así se va expandiendo la infección provocada por el estafilococo aureus. Muy bien, entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de sufrir una artritis séptica? La edad, adultos mayores tienen más riesgo de tener cuadros de artritis séptica, pacientes con comorbilidades, como por ejemplo diabéticos, pacientes con artritis reumatoide u otras formas de artritis inmunológica, pacientes que tienen comorbilidades como enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos que dializan, pacientes que tienen hepatitis, HIV, porque son cuadros que inmunosuprimen, pacientes que han tenido un episodio previo de artritis séptica tienen más riesgo de tener episodios nuevamente de infección articular. Muchas veces se debe a que, como les dije, se forman biofilms en los cartílagos, entonces no se limpia completamente la infección. Pacientes que tienen infecciones de piel o úlceras cutáneas, los pacientes que tienen prótesis articulares también tienen riesgo de tener artritis séptica, por eso es que los traumatólogos incluso cuando sospechan que puede haber un riesgo de infección colocan antibióticos intraarticulares o alrededor o periprotésicos. Incluso hay ahora unos cementos que tienen también cobertura de antibióticos para disminuir el riesgo de infección. Todo paciente que ha tenido algún procedimiento que ha invadido la articulación, puede ser una artroscopía, pueden ser infiltraciones,
Y bueno, pacientes que tienen riesgo también de diseminación de gérmenes hematógenos, como por ejemplo usuario de drogas endovenosas, los pacientes alcohólicos también, y se ha asociado el riesgo de artritis séptica con factores de bajo estatus socioeconómico. Y probablemente se deba a que pacientes que tienen bajo estatus socioeconómico pueden tener también otras comorbilidades y más riesgo de infecciones en general. Muy bien, entonces la artritis séptica clínicamente se va a presentar como una monoartritis aguda. Suele tener un inicio eh, que puede durar más o menos unos 2, 3 días en los que se va produciendo progresivamente aumento de volumen y limitación funcional en la articulación afectada. La mayoría de veces se afectan articulaciones grandes, especialmente la rodilla. Esa es la articulación más afectada. Aunque en niños se describe el principal foco como la artritis de cadera. Eh, a los síntomas articulares de dolor, limitación funcional, aumento de volumen, se asocian también cuadros de fiebre, malestar general, y lo que nosotros vamos a encontrar pues son signos de flebosis en la articulación afectada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos pacientes? En la medida de lo posible, realizar una tos. Es la extracción del líquido para poder estudiar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de pacientes con artritis séptica. Como pueden ver, ahí es una rodilla con una tumefacción importante, incluso con eritema pueden estar asociados, los signos de flebosis en la articulación afectada. Y el diagnóstico certero de una artritis séptica va a consistir en el aislamiento del germen. Entonces, bien puede ser por un cultivo tomado por artrocentesis de ese líquido o un hemocultivo positivo en un cuadro clínico que sea compatible con una diseminación hematógena hacia esta articulación. Por las características citoquímicas del líquido, nosotros encontramos un líquido purulento, entonces sospechamos de una artritis séptica, o finalmente por un hallazgo en anatomía patológica, ¿no? Entonces puede hacerse una biopsia, porque no se logra definir con las otras técnicas, y se puede hacer una biopsia y ahí encontrar el crecimiento bacteriano. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con un paciente con monoartritis aguda? Entonces, un paciente que tiene un dolor, una fracción aguda de una articulación, evaluamos factores de riesgo, evaluamos comorbilidades, y la principal sospecha que debemos tener es que eso se trata de una artritis séptica. Si tenemos ese cuadro, lo que tenemos que hacer es un estudio de líquido sinovial. Muchas veces el aspecto del líquido sinovial ya nos ayuda a tener la sospecha de una artritis séptica, y entonces tenemos que rápidamente empezar tratamiento antibiótico empírico. Si el líquido sinovial resulta ser no séptico, ya se hacen otros estudios adicionales para definir la causa, pero siempre recuerden, monoartritis aguda, tratar de hacer estudio de líquido sinovial, y si hay una sospecha de infección, rápidamente iniciar tratamiento antibiótico empírico. Muy bien, entonces aquí he puesto un cuadro más o menos para conocer las características citoquímicas del líquido articular. El líquido articular normal es transparente, con una viscosidad alta y con escasa celularidad, menos de 200 células por milímetro. Ahora, después nosotros, conforme se va tornando más turbio, con un color más oscuro, significa mayor grado de inflamación. Por ejemplo, el líquido tipo 1 es un líquido no inflamatorio, le llamamos nosotros, porque es un paciente, por ejemplo, que puede tener una osteoartritis. Es un líquido amarillento, translúcido todavía tiene alta viscosidad y escasa celularidad, de 200 a 2000 células por milímetro cúbico. Podemos a veces encontrar algunas cristales en algunos casos, pero el cultivo resulta ser negativo. Muy bien, en cambio los líquidos tipo 2 son los líquidos ya propiamente inflamatorios que vamos a encontrar en formas de artritis, por ejemplo, artritis reumatoide, psoriásica, artritis reactiva, que ahí podemos encontrar un grado de translucencia variable. La viscosidad tiende a bajar, o sea, la viscosidad es un signo de inflamación generalmente y tiende a bajar en este tipo de líquido, y comenzamos a encontrar cada vez más celularidad. A mayor celularidad, mayor proceso inflamatorio. Y si hay más polimorfonucleares, mayor riesgo de un proceso inflamatorio agudo. Entonces,
Eso se puede ver, por ejemplo, en cuadros inflamatorios muy agudos como la artritis por gota, o ya tendemos a ir hacia procesos infecciosos. Entonces, el líquido tipo 2 es un líquido amarillento, como les digo, con variabilidad, con una translucencia o turbidez muy variable. En las gotas, por ejemplo, vamos a encontrar líquidos incluso con detritus muy densos, a diferencia de las artritis reumatoides. Pero el tipo 3 es el que nos indica más que puede haber una infección, ¿no? Que es un líquido purulento, chocolatado, turbio. La viscosidad es variable porque va a depender de múltiples sustancias que se encuentren en ese líquido. Y lo que sí tratamos de buscar es la celularidad. Más de 50.000 células por milímetro cúbico, con más del 90% de polímeros nucleares, es altamente indicativo de que sea un líquido infeccioso. Muy bien, y esto siempre se cumple. Bueno, es que eso es difícil y depende mucho de la velocidad de procesamiento y la capacidad de tener un buen procesamiento de líquido sinovial. Nosotros muchas veces tenemos bajo rendimiento en el estudio de líquido sinovial, por ejemplo, en el hospital, por una cuestión de tiempo. El líquido sinovial debe procesarse rápidamente en las primeras 2 horas de haber sido extraído, idealmente antes de la media hora de haber sido extraído. Hay que enviar las muestras con gotitas de parina para que no se coagule, porque rápidamente puede coagularse y entonces ya no puede tener una buena lectura. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos un bajo rendimiento de estudio de líquido sinovial y se debe a eso, ¿no? A factores propios del procesamiento. Muy bien, entonces nosotros podemos utilizar las características del líquido y si a eso le sumamos otros factores clínicos, como por ejemplo leucocitosis o BCG elevada, entonces nuestro potencial diagnóstico, nuestro potencial de predicción de que ese paciente tenga una infección va a aumentar. Entonces hay que procurar siempre hacer unidad clínica, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, evaluar bien factores de riesgo, evaluar bien comorbilidades, hacer adecuadamente un estudio de líquido sinovial, tratar de que el líquido sinovial sea procesado rápidamente. Y si a eso le sumamos marcadores inflamatorios marcados como BCG, PCR o leucocitosis, pues nuestra sospecha clínica puede aumentar y a veces con esto hacemos el diagnóstico. Pero el diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico es el cultivo de líquido articular, ¿no? Entonces, la sensibilidad en las mejores series es 80-90%, ¿no? En nuestros casos, como les digo, a veces tenemos un pobre rendimiento de los estudios de líquido articular, incluido cultivos, y a veces no tenemos alta sospecha de infección, todo pinta para infección, pero el cultivo no sale negativo. Y a veces, como les digo, es un problema de procesamiento. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre líquido articular o algo para ir aclarando y que no se queden vacíos? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir al chat, puede levantar la mano. Bueno, ustedes han hecho ya No, doctor, algunos no hay cursillos de pregunta, líquido doctor. articular. ¿Alguien tiene una pregunta? No, doctor, todo claro hasta el momento. Ya. Bueno, entonces ustedes, pregunta fija en el examen, por si acaso. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, como les dije, cuando yo me enfrento a una monoartritis aguda y sospecho de infección, lo más importante es hacer el estudio de líquido sinovial. Y las imágenes tienen un uso relativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hago una radiografía a un paciente con una artritis séptica, probablemente no vea nada. ¿Por qué? Porque yo lo que veo en la radiografía es daño del hueso subcondral. Y si yo tengo pocos días de evolución, no espero ver daño del hueso subcondral. Pero sí nos puede servir para hacer seguimiento. A la segunda, tercera semana yo ya puedo ver osteopenia, puede haber destrucción progresiva de la articulación y del hueso subcondral. Entonces yo a veces lo que hacemos es pedir una radiografía de base también para ir midiendo si es que va dejando mucho daño o no ese cuadro infeccioso. En la ecografía, ¿qué vamos a ver? Sinovitis proliferativa, contenido de heterogéneo, a veces detritus se pueden ver a nivel de líquido articular, se ve aumento del líquido articular, por supuesto, y puede haber ahí, como digo, a veces un líquido heterogéneo.
que te haga pensar que puede haber una infección. La tomografía no la usamos de rutina, pero puede ser útil para evaluar daño de hueso subcondral, en casos en los que se sospecha a veces de osteomielitis, aunque lo mejor es, en esos casos, hacer una resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética nos permite definir mejor si el daño es sinovial, si hay daño articular, también si hay daño óseo, sobre todo si hay una extensión hacia el hueso que pueda ser una osteomielitis también. Entonces aquí, por ejemplo, tienen la imagen de un paciente con artritis séptica, cuando llega la emergencia, en la imagen del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo llega la emergencia, ¿no? No hay cambio radiológico, lo único que se ve es un aumento de partes blandas notorio. Y la otra es una radiografía 14 días después, ya no se ve tanto aumento de las partes blandas porque ha sido drenado ese líquido y está recibiendo tratamiento antibiótico, pero miren cómo ha ido generando osteopenia, sobre todo en los platillos tibiales, y también un poco pérdida de la forma normal de la superficie, además del estrechamiento del espacio articular, ¿no? Que son justamente los casos que van a llevar a limitación funcional. Aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen de ecografía, pues, en la parte inferior van a ver la unión de dos huesos ahí, el espacio articular y una amplia distensión de la cápsula articular con proliferación sinovial, pero que es heterogénea a ese nivel. Y la resonancia sí nos da mucho más detalle, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver una artritis séptica de tobillo y pueden ver cómo hay destrucción marcada del hueso subcondral y hacia incluso las zonas más medulares de cada uno de esos huesos. Entonces, erosiones múltiples, destrucción de cartílago, destrucción de hueso subcondral, aumento de partes blandas, también hay distensión de las tenosinovias. O sea, la resonancia nos permite evaluar con mucho más detalle la extensión del daño, la extensión del daño. Y aquí, por ejemplo, una resonancia magnética con contraste que nos permite ver cómo hay una hiperintensidad a nivel del primer metacarpiano. Ahí pueden ver cómo hay una imagen hiperintensa en todo el hueso del primer metacarpiano correspondiente a una osteomielitis, ¿no? Secundaria a una artritis séptica de la primera metacarpofalange. Muy bien. Y entonces, yo ya tengo un paciente en el que una monoartritis aguda, sospecho que es una infección, hago el estudio del líquido, entonces rápidamente yo hago el estudio del líquido, sospecho que es un líquido infeccioso, ¿qué hago? Pues tengo que empezar tratamiento antibiótico empírico. Un cultivo me va a demorar, ¿cuánto? 3, 4, a veces hasta 5 días en tener un resultado. Si es muy infeccioso y ha sido bien procesado, el cultivo me puede salir al siguiente día o en 48 horas, pero por lo general se demora de 3 a 5 días. Entonces, yo puedo esperar ese tiempo y han visto el daño radiológico que le mostré en la radiografía. Pues no se puede esperar, se debe empezar rápidamente. Entonces, en la cobertura antibiótica es para gérmenes gran positivos y gran negativos. Entonces hay que darles oxacillina ceftriaxona. Muy bien, porque no sabemos qué germen es. Lo más probable es que sea un gran positivo cubierto por la oxacillina, pero nunca se sabe con los gram negativos, lo cubrimos con ceftriaxona. Diferente escenario sería si el paciente, por ejemplo, ha tenido una semana antes una infección por un germen resistente, una infección urinaria por un germen resistente. Le daré cobertura según ese germen resistente. ¿Por qué? Porque yo sospecho que en esa cercanía ese mismo germen puede ser el que está provocando la infección. Entonces, el tratamiento antibiótico empírico es este, pero eso va a ir cambiando según el contexto clínico del paciente. Si el paciente hace un mes tuvo una infección por un estafilococo aureus resistente, una infección articular por un estafilococo aureus resistente, y ahora viene porque de nuevo hay signos clínicos de una infección de esa articulación, yo no le voy a dar oxacilina, porque ya sé que ha tenido un gran positivo resistente. Entonces, probablemente el germen de ahora también sea resistente. Ahí cambiarán el cobertor antibiótico. Entonces, esta cobertura antibiótica es como para decirles, para una persona que llega de una artritis séptica y no tiene otras condiciones que pueden hacer que el perfil microbiológico haya cambiado. Pero si un paciente tiene una infección distinta, infección urinaria o de otro,
En las semanas que han precedido a este cuadro de la artritis séptica debemos también tratar según el germen que se haya aislado. Luego el tratamiento puede cambiar según el crecimiento del Gram o según la extinción de Gram. La extinción de Gram sí la podemos tener en las siguientes horas, ¿no? Entonces yo puedo tratar con, por ejemplo, mi tratamiento empírico y después al día siguiente puedo tener el resultado del Gram que me diga, mira, no hay aquí Gram negativo, solo hay Gram positivo. Bueno, yo puedo retirar las expresiones, me quedo con los residuos. Y el tratamiento ya se define según el resultado del cultivo. Pues, ¿no? Ahí sabremos si es realmente era sensible o no era sensible o si hay que escalar de tratamiento. Aquí tienen ustedes un resumen de, bueno, estos son los antibióticos que clásicamente se han usado para estos gérmenes, pero ustedes saben que los perfiles microbiológicos van cambiando según la epidemiología de cada hospital, de cada centro, de cada nivel de atención. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mujer de 45 años con antecedentes de diabetes mellitus, que viene una semana de evolución por aumento de volumen en la rodilla derecha, con dolor intenso, dificultad para deambular, ¿qué tengo que hacer? Encuentro esta imagen, por ejemplo, al examen físico. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que procurar hacer una artrocentesis, ¿no? Extraer una muestra de ese. Y miren, por ejemplo, tengo el líquido que ustedes ven aquí en la imagen. Un líquido purulento, achocolatado, muy denso, nada translúcido. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Pues probablemente una artritis séptica. ¿Qué tengo que hacer? Empezar tratamiento antibiótico. A ver, otro ejemplo. Un varón de 19 años, fumador de cannabis y de tabaco, presenta luxación traumática del hombro derecho 5 meses atrás. Desde 5 meses de una infección, bien raro, ¿no? Pero ¿qué me dice esa luxación traumática del hombro? Que tenía una lesión articular. Y si ha tenido una lesión articular, esa articulación ya perdió su capacidad de aislamiento. Imagínense las articulaciones como burbujas dentro del organismo, están separadas, este, digamos, como aisladas del cuerpo, son como pequeñas cabinitas. ¿Qué pasa si yo tengo esta lesión traumática? Pues he roto un poco ese aislamiento, ¿no? 10 días antes del ingreso tiene traumatismo cerrado en el hombro derecho, progresa con tumefacción, dolor, no hay signos de flebosis y tampoco hay fiebre. Progresivamente ya empieza a presentar fiebre, hay tumefacción dolorosa, equimosis en el hombro derecho, hay dolor a la movilización activa y pasiva. Claros signos de compromiso articular. ¿Qué pensaríamos en estos casos? ¿Qué tenemos que sospechar? Si yo tengo un paciente con una monoartritis de hombro con fiebre, entonces tengo que sospechar de una artritis infecciosa. ¿Sí? El hombro es más difícil de hacer una artrocentesis, no es tan fácil como la rodilla. Si puedo hacer una artrocentesis tendría que ser ecoguiada, pero ese es el contenido, es mínimo, no se va a poder. Bueno, entonces me voy a algunos exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, el hemograma es normal, pero encuentro BCG y PCR muy elevados. PCR en 53, BCG en 83. Pues yo digo, no, a este paciente le tengo que sacar una muestrita de ese líquido para mandar a estudiar. Hacemos una artrocentesis, muchas veces en estos casos las hacemos ecoguiadas para tener para ir más dirigido y tomar una adecuada muestra. Y encontramos líquido turbio, cero purulento, 45.000 leucocitos con 95% de neutrófilos, 100.000 hematíes, o sea, también hay hemartrosis, y un cultivo que nos da el diagnóstico. Entonces, pero nosotros ya tendríamos que haber empezado previamente el tratamiento antibiótico. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro germen o de otra patología infecciosa, que puede ser la artritis gonocócica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo?
Voy a asumir que sí están entendiendo. Bueno, si tienen dudas, preguntas, por favor, si no les quieren decir, escríbanlas en el chat y las vamos repasando. Muy bien, vamos a hablar de la artritis gonocócica. Entonces, la, la gonorrea es una infección, perdón, bueno, disculpen, la gonorrea es una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿quiénes van a tener más riesgo de tener artritis gonocócica? Pues personas que estén en edad, eh, sobre todo en un grupo etario con mayor actividad sexual, como pueden ser, por ejemplo, adultos, jóvenes y adultos entre los 45 y los 50 años. En la enfermedad gonocócica nosotros podemos tener dos formas. Una forma de artritis que se da en el contexto de una enfermedad gonocócica diseminada, en la que vamos a encontrar fiebre, las lesiones vesículo-pustulares, tenosinovitis y también puede haber poliartritis. Pero podemos tener la artritis localizada, se presenta generalmente como una monoartritis aguda, similar a la que hemos revisado, pero en este caso el germen es el gonococo, ¿no? Entonces hay que tener alta sospecha clínica, hay que hacer una buena anamnesis, como le dije, evaluar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de Neisseria gonorreal se necesita hacer cultivos especiales, ¿no? No se hace con un medio de cultivo común, como el que yo utilizo para Staphylococcus aureus o gram negativo, ¿no? Para el gonococo se utiliza el cultivo de Taller Mark. Entonces hay que pedirlo especialmente para eso, hay que mandar la sospecha para pedirlo. Pero incluso así, el rendimiento es bajo en el caso, ¿no? Pero bajo pues también puede ser debido a que no se sospecha generalmente. Se piensa en otros gérmenes comunes y no necesariamente en artritis gonocócica. Entonces, la sospecha la vamos a tener sobre todo por factores epidemiológicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento del análisis. Aquí, por ejemplo, las lesiones vesículo-populares acompañadas de sinovitis, tenosinovitis. Estas son las formas diseminadas de la infección por gonorrea. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos un varón de 37 años de edad, paciente con HIV, en terapia antirretroviral, niega uso de drogas endovenosas. 8 días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta, artralgias de varias articulaciones, mialgias y adenopatía. Al examen clínico tiene rodilla derecha con flogosis, dolor e impotencia funcional y fiebre de hasta 38 grados, ¿no? Es un paciente que tiene síntomas generales, artralgias difusas, mialgias difusas, tiene fiebre y viene por una monoartritis de rodilla. ¿Cuál es la primera sospecha? Una artritis séptica, ¿no? Pero si yo indago de repente un poco más, un adulto joven, que además puede tener conductas sexuales de riesgo, de ahí el contagio a veces de HIV. Entonces, pedimos unos exámenes, el hemograma normal, la BCG bien elevada, 115. La radiografía, como es un cuadro agudo, temprano, todavía no se ve mayor cosa. Y el estudio de líquido sinovial nos muestra un líquido de aspecto inflamatorio, marcado predominio de polimorfonucleares, pero como yo tuve en cuenta que también puede ser una artritis gonocócica, pedí cultivo para Neisseria gonorrhoeae y finalmente el cultivo me sale positivo. Entonces, como pueden ver, esta es una forma de artritis séptica igualita que la común por estafilococo o por otros gérmenes, pero aquí la sospecha clínica, tomando en cuenta algunos factores epidemiológicos, me hacen pedir un cultivo que tenga un mejor rendimiento y mejor diagnóstico. Muy bien, entonces eso era sobre todo la parte de monoartritis agudas, que digamos que son los prototipos de artritis infecciosa. Muy bien, ahora vamos a hablar ya un poquito de la artritis, de la monoartritis crónica. Ya estos son infecciones crónicas, como lo podemos ver en tuberculosis. En tuberculosis yo puedo tener compromiso musculoesquelético diverso, ¿no? Puedo tener espondilitis tuberculosa, lo que se llama el mal de Pop, que es el más común, la forma de tuberculosis
musculoesquelética más común es el mal de Crohn, pero también puedo tener artritis séptica, ¿no? Artritis séptica de rodillas, de cadera. Puede haber cuadros de osteomielitis, eh, puede haber tenosinovitis y bursitis también por tuberculosis, abscesos de partes blandas y hay una forma de artritis reactiva en pacientes que tienen una tuberculosis activa, eso se llama enfermedad de Ponce. Muy bien, entonces la espondilitis tuberculosa es la principal forma de infección musculoesquelética producida por la tuberculosis. 50 a 60% de todos los casos de compromiso musculoesquelético son en esta forma y son cuadros que van a ir instaurándose progresivamente, ¿no? De 2 a 5 meses en la mayoría de los casos que se han descrito. Entonces puede haber compromiso del hueso cortical, puede haber abscesos paravertebrales, puede haber espondilodicitis tuberculosa. El hueso cortical sería la espondilitis tuberculosa. Si hay compromiso del disco, espondilodicitis. ¿Ya? También puede ir colecciones que drenen a través de los ligamentos, especialmente los ligamentos longitudinales anterior y posterior, pero sobre todo anterior. Y cuando hay mucha destrucción de la vértebra, pues esta vértebra se torna frágil y puede haber colapso vertebral. Eso es lo que podemos ver en los pacientes con tuberculosis. Aquí lo que pueden ver es una imagen de espondilitis, espondilodicitis, ¿no? Porque hay destrucción del disco intervertebral, se ha disminuido el espacio y hay un amplio daño en los cuerpos vertebrales, con una reacción esclerosante posterior, ¿no? Esclerosis que va dejando como secuela. Aquí por resonancia magnética podemos ver con más detalle la espondilodicitis, destrucción del disco intervertebral, la infección dentro de los cuerpos vertebrales, también colecciones hacia el margen anterior, hacia la parte anterior, un absceso paravertebral ahí, e incluso esta colección está haciendo presión hacia la región posterior, hacia el canal espinal, eh, y ahí está generando pues mielopatía. Muy bien, la tuberculosis articular, entonces es la segunda presentación más frecuente a nivel musculoesquelético de la tuberculosis. 85% de estos casos de tuberculosis articular van a ser monoartritis crónica y por lo general es la rodilla. La más común es la rodilla, la segunda más común es la cadera. Pero puede haber también sacroiliacas, hombro, codo, tobillos y también otras articulaciones. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en el estudio líquido? Probablemente no me salga un líquido purulento, como en las artritis, monoartritis sépticas, sino me salga más bien un líquido inflamatorio, ¿no? Con alta celularidad, pero a predominio de mononucleares. 70, es más del 80, más del 90% mononucleares. Hago el BK en líquido sinovial, hago cultivo de tuberculosis en líquido sinovial, pero los rendimientos del BK son un poco bajos, ¿no? 20-40% de los casos son positivos. El cultivo sí tiene mejor rendimiento, pero recuerde que los cultivos tardan varias semanas. Entonces, muchas veces en estos casos, ¿qué vamos a requerir? Si el BK, por ejemplo, nos ha salido negativo, pues como hay un crecimiento de la membrana sinovial, lo que pedimos es que se haga una biopsia de la membrana sinovial. Y la biopsia de membrana sinovial, el estudio anatomopatológico sí tiene una buena sensibilidad, hasta el 90% para detectar el bacilo de la tuberculosis en esa muestra de tejido. También ahora se hace PCR a veces en las muestras de tejido. Bueno, nosotros no lo tenemos en nuestro medio, pues se puede hacer, como le digo, PCR en estas muestras de tejido y entonces eso mejora mucho la detección de los cuadros de tuberculosis. Entonces, miren, un varón de 25 años sin antecedentes patológicos, hace 5 meses presenta leve aumento de rodilla derecha, poco dolorosa, no hay limitación funcional, inicialmente mejora con el reposo y con antiinflamatorios probablemente, ¿no? Bueno, va usando antiinflamatorios, mejora la sintomatología, la tonusfacción baja, sube, así va, hasta que empieza a tener ya mayor dolor con intensificación progresiva, mayor limitación funcional, ya no le permite hacer sus actividades
ni deportivas y posteriormente tampoco las cotidianas como caminar con regularidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Como le digo, siempre procurar el estudio del líquido articular y si no tenemos un diagnóstico claro con el líquido articular, como es una monoartritis crónica, una biopsia sinovial. Aquí tiene, por ejemplo, una radiografía de un paciente con una tuberculosis articular. Ustedes pueden ver ahí erosiones en los platillos tibiales, pero también una amplia reacción de esclerosis, ¿no? Como es un cuadro más crónico, las secuelas se van dando a la par que la destrucción. Entonces vamos a encontrar zonas de esclerosis, zonas de crecimiento óseo, zonas de osteopenia, zonas de erosiones, el marcado estrechamiento del fascio articular, lo cual nos lleva a pensar que hay daño del cartílago. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una osteomielitis por tuberculosis, que también hay que tener mucho cuidado. A veces tenemos pacientes que han tenido osteomielitis y de pronto empiezan a hacer artritis. ¿Qué es eso? Diseminación, pues, diseminación del germen. Este es un niño, ¿no? Es un paciente joven. Lo sabemos porque ustedes pueden ver abajo los cartílagos de crecimiento. Es esa línea que está entre la epífisis y la diáfisis. Entonces ustedes ven esa línea que todavía no ha terminado de cerrar, eso es un cartílago de crecimiento, es un paciente niño, joven, niño, adolescente, y está teniendo un cuadro de infección articular ya en la diáfisis, ¿no? Ahí pueden ver unas erosiones, unas zonas semejantes como quistes subcorticales que corresponden a osteomielitis por tuberculosis. Ahora sí, de forma muy rápida, vamos a revisar algunas manifestaciones musculoesqueléticas o manifestaciones reumáticas y otros gérmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la brucelosis nos puede dar cuadros de sacroilitis, que a veces entran en el diagnóstico diferencial de las espondiloartritis. La diferencia es que estas sacroilitis suelen ser unilaterales, mientras que en las espondiloartritis yo tengo una sacroilitis bilateral, ¿no? Para sospechar eso hay que tener una alta sospecha clínica, buscar en los datos del análisis del paciente alguna sospecha epidemiológica, por ahí algún contacto, eh, haber consumido queso no pasteurizado, o sea, buscar ese antecedente epidemiológico que me haga sospechar de brucelosis, ¿no? Otras formas como artritis periférica, espondilitis, osteomielitis ya son mucho menos frecuentes. Pues aquí hay que sospecharlo porque si no se sospecha, no se tienen las pruebas rutinarias que se pueden hacer para diagnóstico de brucelosis. Aquí, por ejemplo, tienen la imagen por resonancia magnética de una sacroilitis derecha. En la imagen señalada por la flecha roja, ustedes pueden ver una sacroilitis unilateral. La otra sacroilitis que está normal. En este caso vemos edema en el hueso y cierta proliferación sinovial, lo cual corresponde con una sacroilitis derecha, unilateral. Pues unilateral yo sospecho que puede ser infección. Y en la imagen de la derecha lo que pueden ver es una espondilitis por Bruselas, ¿no? Es una espondilitis a ese nivel. Muy bien. También tenemos hongos que pueden dar infecciones crónicas a nivel articular o periarticular. Entonces hay que tener bastante sospecha clínica en estos casos, ¿no? Son generalmente de curso crónico, ¿ya? Hay que sospecharlo en pacientes que vienen de regiones tropicales, subtropicales, que tienen así un curso vago, insidioso, progresivo, pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión y evaluar pues el foco de entrada del hongo, ¿no? Si fue una lesión cutánea, si fue por ejemplo un hongo que tenga algunas lesiones pulmonares. eh, Esas son las formas en las que llega a entrar este tipo de organismos microscópicos, estos organismos micóticos en nuestras articulaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, las pruebas que se pueden pedir, aunque siempre hay que buscar el estudio, citoquímico, ¿no? Y aquí habría que sospechar en una artritis crónica, por ejemplo, pedir punción por KUH o por tinta china, ¿no? Para tratar de buscar a ver si encontramos levaduras o hifas que nos expliquen que puede haber un germen ahí. Pero el diagnóstico generalmente es con cultivo o con una prueba de ELISA dirigida al hongo al que estamos sospechando. Aquí, por ejemplo, tienen una imagen de una infección por blastomicosis,
y pueden ver ustedes esos quistes en el calcáneo, difusos ahí, probablemente el foco de entrada fue una lesión cutánea. Entonces, zonas tropicales, pacientes inmunosuprimidos, puntos de entrada cutánea, por ejemplo, o alguna profesión que tenga riesgo de contaminación con hongos que pueden entrar a la cavidad pulmonar y tienen luego un cuadro insidioso, crónico, de daño de articulaciones, sospechar que puede haber un cuadro de infección por hongo. Los parásitos ya no suelen producir una artritis directa, pero sí pueden dar mialgias, sí pueden dar cuadros de poliartritis secundarias a infecciones parasitarias, ya con ciertos mecanismos inmunológicos que median esta reacción, ¿no? Entonces, igual el antecedente epidemiológico es lo más importante. Hay que ver si han ido a zonas donde puede haber parasitosis, si hay eosinofilia, ¿ya? O si es un paciente que yo le doy estoy dando un montón de tratamiento y no mejora, no mejora, no mejora, sospechar que puede haber ahí un germen escondido y a veces puede, a veces ser algún germen parasitario. Bueno, esto es para que ustedes puedan revisar si tienen intenciones de ver un poquito más cómo, además de la infección directa que puede haber en la articulación, puede haber también otras manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Que bien pueden ser parte del cuadro infeccioso o pueden ser inducidas por una respuesta inmunológica alterada en el paciente. El VIH nos puede dar manifestaciones musculoesqueléticas, sí, puede dar artralgias, puede dar artritis, o sea, oligoartritis, poliartritis, a veces agudas o también crónicas. Se asocian mucho a cuadros infecciosos como por ejemplo la artritis séptica, osteonecrosis también, o osteomielitis, ¿no? Puede haber osteonecrosis también asociado al tratamiento antirretroviral. Y ahora ya no se describe mucho, pero con anterioridad se describía en pacientes que no llevan tratamiento. Son desórdenes que simulan enfermedades del tejido conectivo, especialmente pueden parecerse al Sjögren o al lupus, ¿no? Hay un síndrome incluso que se llama síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa, que se asemeja mucho a un cuadro de síndrome Sjögren, pero no es un síndrome Sjögren, sino se debe a una reacción inmunológica a la infección por HIV. Aquí pueden ver, por ejemplo, pacientes con HIV que tienen lesiones tipo psoriásicas o que pueden hacer cuadros de poliartritis en humanos que semejan artritis reumatoide, ¿no? Muy bien. Otras infecciones virales, generalmente vamos a sospecharlas cuando tengamos cuadros de poliartritis agudas, ¿no? Agudas o incluso crónicas, ¿no? Parvovirus, rubiola, alfavirus, hepatitis, virus de Epstein-Barr, todos estos nos hacen sospechar o nos pueden dar cuadro de poliartritis aguda, pero acá la infección pues va a producir otros síntomas también, no solo es la poliartritis, sino síntomas generales, a veces síntomas ganglionares, ¿no? Síndrome glandulares, a diversas formas de presentación. De la sospecha clínica siempre hay que tener. Esto es solamente, por ejemplo, es un cuadrito que siempre lo presento porque me parece interesante, de cómo algunas infecciones virales, o veces de otro tipo de microorganismos, no solo van a producir el cuadro de la infección directa, sino que también pueden desarrollar mecanismos inmunológicos que simulen todo un cuadro inflamatorio autoinmune, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hubo la epidemia de chikungunya, se vio que pacientes hacían cuadros de poliartritis, incluso de varias semanas de evolución, que incluso se tenía que usar metotrexate o medicamentos inmunomoduladores, y a pesar de eso los cuadros han persistido durante tiempo. Muy bien, hasta aquí un repaso general